servicio. Varios de los talleres, el mío de nivel inicial, de ambiente de naturaleza social, y el de Diana, que es el LR de educación ambiental integral, igual que Gustavo, habíamos detectado que el enfoque de la ley de educación ambiental integral estaba siendo incorporada muy de a poquito. Dentro de las propuestas formativas, dentro del guión y de los proyectos, uno de los puntos a trabajar era cómo se veía el patio. A partir de ese diagnóstico, lo que hicimos fue trabajar con las directoras del CIE, sobre todo con Romina y con Luciana, y bueno, en forma conjunta con los CTR, y pensar cómo podríamos del CIE colaborar con las instituciones para pensar los patios como una oportunidad pedagógica, no solamente como un patio que veíamos que estaba sucediendo, sino dar más. Teniendo en cuenta además también las diferentes circulares y documentos que ya habían bajado desde el nivel, de pensar cómo a partir de espacios provocadores pensar oportunidades pedagógicas, y a partir de ahí entonces armamos el camino de acompañamiento, que no fue fácil al principio, que no sabíamos muy bien por cómo arrancar, hasta que no tuvimos las primeras mesas de gestión con las inspectoras que fueron sí. Bueno, trabajamos mucho con las inspectoras, que realmente fue quienes nos abrieron las puertas a los jardines, quienes eligieron los jardines teniendo en cuenta los espacios que tenían y cómo estaban siendo utilizados. A partir de ahí empezamos a pensar los encuentros y lo que hicimos fueron visitas. Las mesas que ya cerramos fueron las de Magdalena y la de Berizo, y esta misma experiencia la estamos trayendo en La Plata, pero que todavía no la cerramos, por eso no estaba, digamos, en la propuesta. En total visitamos 10 jardines, o sea que vimos 10 patios. Todos distintos, por eso la mesa, si bien es un solo proyecto, son 10 mesas de acompañamiento totalmente distintas, muy contextualizadas y muy situadas, que responden a tanto a la demanda de la institución como de la comunidad y del espacio que tenemos. ¿Querés pasar la diapositiva? Entonces, lo primero que hicimos fue intentar pensar cómo introducir el enfoque de la ley de educación ambiental integral en los proyectos institucionales. Por eso, la apertura de las directoras en la institución fue sumamente importante, porque, bueno, no todas las instituciones estaban en el mismo punto de partida. Algunas ya habían empezado a trabajar el enfoque, otras no, y a partir de ahí, bueno, nuestro trabajo fue ver cómo podíamos colaborar para que eso funcione. Y en el sentido más práctico, empezamos a pensar, a visitar el espacio de los patios. En diferentes recorridas hacíamos diagnósticos junto con las docentes, utilizando diferentes técnicas como el mapeo social, y a partir de esa visita lo que hacíamos era identificar, junto con el cuerpo docente y la directora, cuáles eran las potencialidades de ese espacio. Lo que las docentes tienen muy claro son los riesgos del patio, no tanto qué es lo que se puede hacer. Y muchas veces también hay una cuestión de transitar un espacio que está naturalizado, nunca repensado, qué es lo que se puede hacer en esos patios, y en muchas ocasiones ni siquiera sabían qué es lo que tenían en esos patios. Tal vez había vegetación totalmente exótica o peligrosa, o canteros que eran con punta que no se utilizaban. Sí saben qué espacios no iban con los chicos, y la mayoría de los patios eran espacios de juego y no espacios con uso pedagógico. La mesa también nosotros la pensamos en este enfoque, este nuevo enfoque que tenemos, que están en diferentes propuestas, que bueno, Luciano Rossi con diferentes conversaciones ha traído muchas veces, en pensar el derecho al verde, en pensar el derecho al disfrute, en pensar la belleza como un disfrute colectivo, en un paisaje que en muchas ocasiones los jardines están insertos en un paisaje que está degradado. Entonces el jardín también como un espacio para defender el derecho de disfrute de los niños y las niñas. Lo que nosotros vimos a partir de las recorridas es que también a veces los espacios no estaban brindando, los espacios, digamos, los patios de los jardines, no estaban brindando ese espacio diverso, ¿no?, que se propone. En muchas ocasiones nuestro diseño curricular y así la ley dice que el ambiente tiene que ser sano, lindo y diverso. Bueno, la biodiversidad, la diversidad en los patios no la estábamos encontrando, y de ahí que muchas de las propuestas que pudimos elaborar junto con las docentes, con las directoras de los jardines, es repensar qué hacer en esos patios, cómo transformarlos, teniendo en cuenta no solamente que el ambiente es un componente natural, sino que también hay cuestiones de lo social. Entonces, no solamente es poner plantas,
sino también es pensar cómo vamos a pensar propuestas a partir de esos nuevos espacios que queríamos crear juntos con las docentes y las directoras. A partir de eso, entonces, también pensamos propuestas que tengan que ver con los diferentes lineamientos que tiene la ley de educación ambiental integral, con los diferentes propósitos de la ley, y sobre todo poder vincular no solamente cuestiones más naturales, sino también cuestiones de la comunidad, de lo social, de transmitir saberes populares, de pensar vínculos con otras instituciones, y bueno, ahora vamos a contar una de las cuestiones más prácticas a las que pudimos llevar. Cabe aclarar que esta es una mesa de acompañamiento, que es algo que siempre le decimos a las directoras y a las docentes, que lleva mucho tiempo, porque transformar el espacio no es fácil y lleva un tiempo que no se resuelve en 6 meses, sino que tal vez sean años. Esto es un primer acercamiento, un primer diagnóstico y las primeras propuestas. Realmente encontramos del otro lado mucho compromiso por parte de las directoras y de las docentes, con muchas ganas de cambiar, de transformar esos espacios, de pensar esos espacios realmente de disfrute y no solamente un espacio para utilizar los 30 minutos para un recreo y nada más, pensar más allá del tobogán y de la hamaca, y pensar esos espacios que sean lugares donde llevar propuestas, de donde hacer planificaciones. ¿Querés pasar a la siguiente diapositiva? Bien, bueno, la experiencia que nos vamos a compartir es el Jardín 905, que es de la localidad de Magdalena, el cual tiene la particularidad de que más allá de que el patio se utilice principalmente como espacio de juego para los recreos, hay muchas propuestas pedagógicas que se trabajan en las salas, cuyos disparadores surgen en este patio, y el jardín nosotros lo puede aprovechar, le da mucho valor. Una de las propuestas que nos encontramos cuando recién nos acercamos a este jardín es que estaban trabajando sobre una huerta. Una de las primeras salitas era la que estaba trabajando con esta propuesta, y para llevarla a cabo había convocado a las familias. O sea, un trabajo en conjunto entre niños y niñas y sus familias. Un poco la propuesta era pensar cómo transformar el trabajo en una huerta incorporando la mirada de la educación ambiental integral, que no solo se limite a trabajar acerca del crecimiento de las plantas y lograr después cosechar esas verduras que obviamente que se van a producir de forma sana en contraposición a otros sistemas de producción, sino justamente poder empezar a analizar estas cuestiones. Bueno, un poco tomo un abordaje de un colega que es Diego García Ríos, que es de dónde venimos, hacia dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos, es a pensar esa huerta también como una posibilidad para trabajar mucho de los principios de la educación ambiental integral. Uno de ellos, por ejemplo, que puede favorecer es trabajar acerca de el valor, el conocimiento y el valor de esa biodiversidad que está asociada a una huerta, pero que va a estar asociada a esa huerta si las condiciones de producción se dan en un ambiente sano, ¿sí? Por ejemplo, ahí agregamos un loguito que es un ambiente libre de pesticidas, claramente va a favorecer la aparición de una gran cantidad de insectos que van a ser polinizadores, que se van a venir a comer muchas de esas verduras, pero que también muchos otros van a cumplir roles de biocontrol, ¿sí? También pensar que existe una diversidad cultural en las maneras de producir esos alimentos, que no todos se producen alimentos de la misma manera. En ese sentido, el jardín trabajó en conjunto con las abuelas de muchos de niños y niñas que compartieron sus saberes. Bueno, eso también de alguna manera favorece el diálogo de saberes. También ofrecimos la comunicación o el posible contacto para poder pensar el año que viene visitas educativas o visitas de profesionales que trabajan en el área de control biológico, por ejemplo, como para poder ofrecer una mirada distinta a lo que el sistema de producción hegemónico maneja. También pensar en ese patrimonio natural y cultural, ¿sí? Una manera también de poder resguardarlo, pensar también en el valor que tienen las semillas libres, ¿sí? Y también ofrecer la posibilidad de poder problematizar, ¿no? ¿Qué es lo que comemos? Si son alimentos sanos o no, ¿sí? En contraposición de un ultraprocesado, consumir una verdura que viene de la huerta, ¿en qué condiciones estaríamos hablando de que ese alimento sea sano? Bueno, estas son algunas por ahí las cuestiones que fuimos trabajando en conjunto con las docentes como para pensar propuestas ya en vistas del próximo año. Y después un segundito más, un poco lo que avanzó el jardín es el poder pensar en uno de los patios, creo que más o menos 1000 metros cuadrados tiene de patio, o sea, es un patio realmente muy grande, que está subdividido, o sea que hay espacios también donde hay juegos
que son los típicos juegos de plaza, y esto está ubicado en el patio trasero, donde está la huerta, y pensaron en instalar, esto también un poco lo tomamos de la propuesta de Roxy, unas casas para insectos y unos mariposarios, como una manera de poder acercarse a estudiar esta biodiversidad y también brindar de alguna manera refugio para muchos de estos organismos que pueden colaborar en el control biológico de esa huerta que estaban produciendo. La casita de insectos y ese mariposario lo hicieron en colaboración con la Unidad Penitenciaria de Magdalena, que se encargó de la elaboración de esos elementos. Y bueno, también un poco de las propuestas en las que se piensa avanzar, se hizo un mapeo de ese patio como para pensar las distintas propuestas que se vayan a colocar, que estén alrededor de esa huerta y que favorezcan de alguna manera la aparición de esos enemigos naturales, como plantas nativas, plantas también aromáticas, que van a servir de una gran diversidad de estímulos que van a poder potenciar muchas de las propuestas pedagógicas que se desarrollan en el jardín. Y después también la articulación con... Bueno, uno de los jardines de Berisso también ya se comunicó con una dependencia de la municipalidad, que es el parque ambiental, y ya estuvieron ahí con la escuela agraria, bueno, son, digamos, comunidad educativa, siempre están articulando, y ya empezaron, bueno, esto es una foto real, a transformar su patio. En esta primavera plantaron plantas nativas, con esta idea también de, bueno, volver a nuestro patrimonio natural, conocerlo, pero no solamente el natural, sino también el cultural. Esa es la idea. Por eso decíamos al principio, y con esto ya cerramos, es una mesa que arranca con un diagnóstico en febrero, pero que va a continuar el año que viene, primero porque así nos lo piden las docentes y las directoras dicen, el año que viene seguimos, y porque además transformar el espacio lleva mucho tiempo y necesita de la comunidad educativa, de una cooperadora fuerte y de diferentes ámbitos, sobre todo municipales. Y obviamente la colaboración de la familia. Eso los jardines lo saben hacer muy bien y están trabajando mucho para eso. Con eso cerramos. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Desde la distancia? ¿Estamos bien? Bueno, les cuento un poquito cómo es esta experiencia de mesa de acompañamiento. Fíjense que el nombre ya nos da una indicación, ¿no? Puentes educativos y la idea de acercar esta manera de articular la trayectoria del nivel primario con el nivel secundario. Desde esta figura, el comienzo de esta mesa fue muy particular y no es casual que fuera la secundaria 7 que buscase este inicio para empezar a trabajar. La propuesta, más allá que está pensado para acompañar el tramo de inicio de secundaria, busca la mirada de cómo trabajar en articulación con primaria, pero de una manera distinta. Porque actualmente las articulaciones comienzan desde una mirada casi clásica de práctica de lenguaje matemática y con alguna presentación de la institución. Acá la idea era la intervención de todos los agentes. Y ese fue el gran desafío que tuvo esta mesa. Dame un avancecito más, así ponemos la descripción bien. La ubicación de la secundaria número 7 está puesta en el paraje La Hermosura de Berisso y sería como la terminación ya en la ruta 11, inicio para Camino a Magdalena. Conforma la zona de lo que se llama la franja. Es una zona muy particular, muy distinta a la próxima escuela de la zona de Berisso. Es más, yo trabajo en una de ellas, en la secundaria 4 de Berisso. Entonces, mi colega, cuando me dice la necesidad de esta mesa, siempre recaído en el mayor problema que se encuentra en secundaria, una es lograr un tiempo para trabajar con los docentes de secundaria y cómo comenzar desde el primer año de secundaria. Entonces, desde ahí hicimos esta construcción. El rol de la escuela es muy particular, sé que se ve muy chiquitito, pero verdaderamente está muy aislada de todo, pero la comunidad de esa zona la busca como referencia. Ahí tiene que haber continuidad pedagógica, ahí no hay posibilidades de que alguien vaya a buscar a su hijo fuera del horario tradicional de clase. Es toda una comunidad que se va construyendo y todos los docentes son muy comprometidos. Desde esa mirada está puesta esta forma de trabajar con esta comunidad, pero que nos pareció muy interesante para propiciar este tipo de mesas en otras instituciones. Pásame la que sigue. Más allá de este escrito de los objetivos, por un lado de fortalecer
que siempre han trabajado en forma articulada. Quizás también lo particular es que el director de secundaria es muy nuevo en esa comunidad. Y la directora de primaria venía trabajando las articulaciones de una manera tradicional, con esto de matemática, práctica de lenguaje, y cuando comenzamos la mesa, a la altura del mes de septiembre, ella me decía que ya había estado la articulación. Entonces, bueno, queríamos ver los registros, y en realidad, bueno, había sido una experiencia que en realidad nos vinculó con otra, que por ahí algunos recuerdan que en las bibliotecas, el área de bibliotecas también estuvieron trabajando con una lectura entre primaria y secundaria, y para ella eso era ya la articulación. Y las profesoras de práctica de lenguaje secundaria lo habían visualizado también de esa forma. Entonces, ver cómo fortalecer el camino a la trayectoria de ese estudiante, de esa comunidad chiquita, de 20 estudiantes de primaria de sexto año, y que van a pasar a secundaria, y que conformarán dos grupos posibles, 15 estudiantes en un primero A y 15 estudiantes en un primero B, simultáneamente en el mismo turno. La idea era ver cómo profesores podían reformular esas prácticas y qué puntos en común tenían con el camino de aquello que se trabajaba en primaria. Y esta articulación lo estamos pensando para acompañar un poco con mayor profundidad también en el tramo de inicio. Estamos pensando en marzo del 2025. Un poco la reseña de esta situación. Los primeros encuentros, lo primero que visualizamos, algo que por ahí en el imaginario lo tenemos muy distinto y que también se instalan en las familias de estos alumnos que terminan el sexto de primaria, que es que hay muchas materias en secundaria y en realidad no, tenemos casi la misma cantidad de materias, de áreas, mejor dicho. Las que están marcadas con celeste en el P20 son las que lo da la maestra principal. Matemática, práctica de lenguaje, cada una de ellas tiene 4 horas en la semana. Y ciencias naturales, ciencias sociales también está dada por esa misma maestra. Y recién después aparecen los profesores para dar artística, educación física e inglés 2 horas semanales. ¿Qué pasa con secundaria? El primer año tienen exactamente las mismas materias y se suma construcción de ciudadanía como área. Pero primaria tiene una articulación y una transversalidad muy profunda con respecto a las prácticas ciudadanas que está expuesto y escrito en su diseño curricular. En todas las áreas ellos apuntan a la formación de ciudadano. Es decir, que es lo mismo, es un puente interesante. Esto le gustaba mucho decir al director de la secundaria. Y dice, acá estoy viendo las conexiones de estos puentes, de este puente que podemos tener. Primero que no somos distintos en el trabajo de las áreas. Les muestro las paredes de estas aulas de primaria. Estas dos conforman la única aula de sexto y en las observaciones que la maestra hizo y los otros agentes que trabajan en primaria, fuimos viendo y dijimos, qué interesante, hay muchos portadores. Cuando empezamos a ver detenidamente, el aula de sexto de primaria se comparte con segundo grado de primaria y el 85% de lo que tenemos acá es del segundo grado. El sexto tiene muy poquitito colgado. Pasamos al aula de primero A y de primero B. Yo ahí hice un recorte solamente. La de primero A solamente tiene algunas frases pegadas por los alumnos de primero año, pero marcaban una dificultad a los profesores. Las paredes son muy húmedas, entonces nada de lo que se cuelga se sostiene, todo se cae rápidamente. Y la de primero B tiene esa ilustración, ese dibujo, esa pintura, que es como el frente de la escuela. Pero cuando empezamos a indagar, en realidad fue un dibujo que se hizo y se pintó el año pasado, y que los alumnos de primer año de este año marcaban que no lo querían tocar porque les parecía muy bonito, pero a nadie se le ocurrió seguir trabajándolo en el 2024. Y las otras paredes tenían también algunas frases pegadas, algunas cuestiones de tabla pitagórica que se sumaron posteriormente a la mesa de acompañamiento y algunas cosas de prácticas de lenguaje, sobre mitos y sobre la dama tapada. Y parece mentira, la dama tapada también a la vez estaba tapada con otro cartel, que entre que había espacio lo habían tapado con otro cartel de ESI, pero que no era generado por los alumnos, sino anunciando la semana de la ESI. Entonces, esas eran nuestras paredes, y de alguna forma también la observación de ellos, de ver qué era lo que pasaba con la maestra.
también nos manifestaba que ella se sentía que no estaba dando el mejor aporte para lograr esta traslación y esta articulación a secundaria. El poder charlar con esa maestra y que todos los profesores de secundaria, que fue toda una logística muy particular, porque sí sabemos secundaria tiene su complejidad de cómo dar momentos para estas mesas y para estas charlas. No se puede convocar así nomás. Pasamos a la siguiente. Realizamos paneles de presentaciones, formularios que los profesores fueron sumando fotos, los profesores de secundaria, fotos de las carpetas de los alumnos con las problemáticas que estaban teniendo. Realizamos encuentros presenciales muy articuladamente para que el docente de secundaria pudiese dejar su acompañamiento y su continuidad pedagógica y no dejar un aula vacía. Trabajamos desde un grupo de WhatsApp y realizamos una única convocatoria en donde tanto en el segundo encuentro como en esa convocatoria, mi querida compañera Marcela, ahí está Marcela Ramírez, nos acompañó desde prácticas de lenguaje, desde la mirada del nivel de primaria. Y eso fue muy enriquecedor, ver cómo podíamos encontrar estos puntos en común y a la par poder ver otras situaciones. Como cierre, solamente mencionar que cuando yo presento esto para esta presentación, a la par estábamos haciendo otras mesas de acompañamiento. Yo estaba haciendo otras mesas de acompañamiento. Secundaria tiene lo particular de la actualización del régimen académico. Desde ahí también la mirada de esta propuesta. A la par, quiero decir que en Magdalena también trabajamos con mesas de acompañamiento que ya están en su cierre en relación a la gestión pedagógica con directores de secundaria, en donde se están haciendo planificaciones de enseñanza unificadas para la región de Magdalena. Eso para mí es muy importante desde la mirada del régimen académico. Se están viendo cómo se puede poner el cronograma y la agenda de los periodos de intensificación y profundización. En verdad que están saliendo cosas muy interesantes. Esas las vamos a continuar, nos falta un cierre de evaluación. También esta está realizándose en Punta Indio y ya está terminada las instancias en donde desde también el régimen académico estamos trabajando con 5 profesores que son los elegidos para el equipo de definición de trayectorias educativas. La idea es mirar la inclusión, la intensificación, la profundización y la diversidad en las aulas heterogéneas. Y hay una que estamos en construcción también con la TR que recién pasó, Dayana Eliseche, de educación ambiental, pensada también para una secundaria, la secundaria 4 de Magdalena. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento que llegamos hoy hay mucho trabajado y desde secundaria la mirada y el compromiso de varios docentes y directivos en verdad es muy valioso. Así que bueno, desde ahí quería mencionar, pero esto de los puentes me parece una mesa muy interesante para trabajarlo previamente antes del comienzo de año. Y si no, obviamente continuaremos el año próximo. Gracias. Buenas tardes. Bien, partimos en principio pensar en el momento, digamos, en el que estamos, donde hay un montón de desafíos. Yo soy de cultura digital, mi nombre es Gisela, Ana es de ciudadanía y Maxi es de filosofía. Y creo que era interesante poder articularnos para pensar en este momento coyuntural que nos atraviesa, de la política, lo económico. Cuando vamos a las escuelas, esto está vigente, ¿no? Y en realidad cuando te ven que sos de cultura digital o que estás con las redes, además de pedirte que conectes el proyector, te piden o estás como muy a merced de, bueno, ¿qué hacemos con esto de la violencia? ¿Qué hacemos con esto de el ciberbullying? ¿No? Las distintas temáticas que por supuesto son problemáticas súper fuertes, importantes, que hay que abordar y que de hecho se desarrollan un montón de movimientos y acciones para eso. Lo que sucede es que, bueno, yo siempre les digo, estamos frente a David y Goliat de alguna manera, donde hay un montón de cuestiones opuestas, ¿no? La escuela con su mirada contracultural, que por ahí podemos decir, como planteaba el documento de origen de los cursos que venimos dando en febrero. Y en este marco, lo que nosotros pensamos o quisimos proponer es poder salir de esa cuestión más coyuntural y poder pensar
pueda de alguna manera entender un poquito todo lo complejo que está sucediendo y poder posicionar su institución y trabajar de manera transversal para eso. Si querés. Bien, entonces iniciamos, tenemos como dos momentos inaugurales de esta propuesta. Un momento era donde solo pensamos la propuesta sin una demanda, los tres somos recién iniciados, porque ya tenemos unos meses, pero bueno, habíamos iniciado en febrero, ¿sí? Y la idea era abordar estas problemáticas, abordar temáticas que tuvieran que ver con el uso intensivo de las tecnologías digitales, y inicialmente no teníamos un universo de acción, ¿sí? Nos juntamos con la idea de poder planificar esta propuesta. Pero como les decía, la idea era poder retomar esta idea de, por diseño curricular, la cultura digital es transversal, ¿sí? Lo que implica que cada docente o a nivel cultura digital, a nivel de cultura institucional, perdón, la idea es que esto pueda atravesar, ¿sí? Pueda atravesar la propia mirada de cada materia, de cómo construimos las problemáticas para darlas, y también una dimensión instrumental. Sí, hay que saber conectar el proyector porque los pibes andan ahí, están en el grado, ¿sí? Están en esas prácticas y están en esos memes y están en esos discursos, ¿sí? Yo tengo alumnos terraplanistas, con lo cual no nos tiene que sorprender mucho lo que sucede, sino poder un poco estar con esas antenas paradas, ¿sí? Y bueno, y buscar esta idea de la formación entonces crítica. Una vez que pudimos construir o ponernos de acuerdo en cuál era nuestra intencionalidad, estuvimos charlando con nuestras líderes, somos del Senado y de Berizo, y pudimos encontrar una institución donde venía con algunos problemas que nuevamente tenían que ver más bien con la violencia digital y demás, pero al charlar con los inspectores pudimos terminar de ajustar la propuesta y poder dejar un poquito de lado no tanto el AIC, las acciones reparadoras o esa respuesta inmediata que muchas veces las escuelas piden para poder empezar a pensar en un trabajo más a largo plazo. La escuela con la que articulamos es la Escuela Media 2 de Berizo, es una escuela de mucha matrícula, tiene alrededor de 1000 alumnos, tiene orientación en comunicación, naturales, es bastante amplia, tiene MPP, tiene computadoras, tiene internet, con lo cual muchas veces cuando uno ingresa a las aulas, bueno, a ver, ¿cuáles son los recursos? No, acá no hay nada. A ver, y a veces cuando uno indaga y va y mueve, las cosas se salen, ¿sí? El tema es qué hacemos o no con esos instrumentos. Bueno, logramos entonces ponernos ahí en orden con la institución y se generó un grupo pequeño por todas estas cuestiones que tienen que ver con las múltiples convocatorias en las escuelas, pero era interesante porque estuvieron convocados profesores de ciudadanía, gente del OED y profesores de preceptores, que la idea era que pudieran de alguna manera replicar lo que se trabajaba en el espacio de la MAP, ¿sí? Y también de salud y adolescencia. Así que con ese universo de unos 12 o 13 profesores es que iniciamos nuestro accionar. ¿Qué es lo que nos pusimos a pensar en conjunto? Bueno, primero un poco situarnos, ¿sí? Hablábamos a manera de contexto, lo que se llama hoy por hoy un capitalismo de plataformas, ¿sí? Hablábamos de la economía de la atención, de los discursos de odio, y cómo en ese marco es que se mueven también las prácticas de nuestros pibes, ¿sí? No quiere decir que directamente de un meme que hable del genocidio blanco van a desprenderse las cuestiones de violencia entre los pibes, pero bueno, algo ahí se puede leer y es importante que
existen ciertos anteojos, ciertas herramientas y ciertas formas para poder abordar esos dilemas. Bueno, desde el trabajo colectivo es sumamente interesante en la formación nuestra, pero a la vez sumamente necesario, ¿no? Recién Gisela hablaba de cultura digital y pensar que es transversal. Actualmente, digamos, toda producción de conocimiento tiene que estar atravesado por el trabajo interdisciplinario, ¿no? Y muchas veces esos digamos que no repercute dentro del aula porque el trabajo docente, sobre todo en secundaria, se da bastante en soledad. Y me parece que bueno, la mesa de acompañamiento también apuntaba a generar esos espacios donde se pueda, primero, hacer un diagnóstico, reflexionar colectivamente, poner una apuesta en común y a partir de ahí, en el primer encuentro, lo que tratamos de hacer es generar una historización de alguna manera de esto que nos está afectando. Es decir, pasar simplemente del padecer, y ese padecimiento muchas veces es fragmentado, entonces lo que nos pasa es que no podemos vincular por qué los estudiantes siguen peleándose por las redes, o solo se pelean en las redes y no se utiliza para otra cosa, por ejemplo. Es que las propias herramientas están pensadas desde ese lugar para generar ansiedad, para generar incomunicación, para generar precisamente una instancia de subjetividad que bueno, ya digo, actualmente se está pensando cada vez más, y mientras, simplemente digo esto, mientras decíamos de la mesa, semana a semana nos irá llegando diferentes noticias, como por ejemplo Escuela de Zona Norte, padres de Escuela de Zona Norte piden la prohibición de celulares, en Capital se prohíben los celulares en las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, como también daba cuenta de la necesidad no solo de la Escuela de Berisso, sino en un territorio mucho más amplio, ¿no? Que es algo que cotidianamente nosotros estamos vivenciando. Pero, repito, la intención precisamente también de la mesa de acompañamiento tenía que ver con generar este espacio que no sea de la inmediatez, que no sea del tiempo propio de las redes, ¿no? Sino que poder pensar qué se está produciendo allí y principalmente qué subjetividad se está produciendo allí para poder vincular con eso que nosotros nombramos como la construcción de una determinada ciudadanía. Bueno, para no... Bueno, yo no quiero detenerme mucho más, lo que sí sumar lo que nosotros nos juntamos varias veces para pensar esto desde lo teórico también y pensar qué recursos compartir en la mesa de acompañamiento, y básicamente estábamos interesados en promover una sensibilización por parte del mundo docente, ¿no? De esta cuestión de que todos estamos atravesados por el uso de las redes, todos estamos atravesados por el uso de la tecnología, y pensar de qué manera el mundo docente también tiene que participar en instancias formativas que también tengan en cuenta este salir y entrar permanente de las redes, ¿no? Que todos tenemos. Entonces, a partir de ahí, nosotros habíamos tenido un primer encuentro en donde se trabajaba bueno, las nociones, esta nueva subjetividad, historizar esta nueva subjetividad. Después, un segundo encuentro en donde se trabajaban los riesgos del uso de las redes para la información, el uso de internet y demás, lo digo de manera general. Y el tercer encuentro, que no lo llegamos a hacer por problemas que nos suceden, falleció la directora de la escuela, hubo un concurso, bueno. Lo que pensamos es, compartimos una encuesta con ellos para que la puedan hacer circular con los alumnos sobre la participación, sobre cómo conciben ellos la participación, qué uso hacen de las redes, cómo se informan, y la idea era pensar una propuesta de aula para trabajar, una propuesta colectiva usando las redes con un objetivo concreto para pensar, bueno, de una perspectiva ética y relevante de respetuosa de los derechos humanos, una problemática que aparece en la escuela. Bien, entonces, como conclusión, llegamos a un grado de avance, sí, lamentablemente. Pensábamos que para hoy íbamos a poder tener la experiencia completa, pero bueno, ¿no? Pudimos
pudimos construir este diagnóstico que fue muy interesante porque las propias docentes, incluso cuando hablamos de fake news, de desinformación, de inteligencia artificial y demás, no lo tenían tan claro cómo eso estaba presente en el día a día de los chicos. Y pudimos trabajar con herramientas que si bien vienen desde hace mucho tiempo, digo, Canva, SQRs, herramientas que tienen que ver con la construcción de lo digital, como para poder pasar de, bueno, elijo un tema, elijo un grupo para poder proyectar y trabajar en esta perspectiva, ¿sí? Pero también lo hago entendiendo que puedo usar este recurso y este recurso, y que tengo que hacer una gestión pedagógica de ese recurso, porque es así, la tenemos que poder pensar en usuarios y contraseñas, diagramar el aula de otra manera, el ser alumno en términos tradicionales está muy ya impregna en todo lo que es todos los pibes y las pibas, y incluso cuando uno a veces trabaja de otra manera te dicen, ay, hoy no hicimos nada. Bueno, hay que poder generar esta otra práctica y poder pasar ese momento en el cual muchas veces es un desastre, porque se genera la ansiedad, pasa esa cuestión de que todos los pibes están más bien acostumbrados a entretenerse, divertirse por las redes, no estudiar, no generar el conocimiento y mucho menos ser críticos. Entonces, bueno, es una cuestión de poder generando estos espacios de práctica recurrente para poder también generar nuevos hábitos de estudio y de formación. Bueno, como quiero en principio agradecerle a todos y a todas las directoras del CIE, pero principalmente a Javier, que me acompañó un montón en esta experiencia. Me dijiste que ibas a estar acá sentado al lado mío, no te estoy viendo. Bueno, entonces me abandonó, pero Javier, el director del CIE de la primera que me impulsó, para que me acompañó en su primer momento, y después para que yo presente esa propuesta hoy, igual que el coordinador de historia, Ignacio Bracero. La experiencia la titulé La centralidad de la enseñanza en la clase de Historia y Ciencias Sociales, actividades y protocolos de acompañamiento en las aulas. Y surge lo que se me ocurrió, no sé si está bien, un concepto de una experiencia de articulación escalonada, en la medida en que se fueron articulando distintas instancias, distintos sujetos institucionales que están allí, surge esta mesa de acompañamiento de una conversación, las conversaciones pedagógicas, la primera que se realizó en abril de 2023, ese ciclo de conversaciones pedagógicas están organizadas por la Dirección de Nivel Secundario y la Dirección de Formación Permanente. Entonces ahí ya hay una articulación de políticas educativas y de instituciones que se van juntando, reuniendo, y de una manera fluida, porque me parece que hace más de 10, 15, 16 años que estamos, desde 2006, al menos desde que estoy, intentando trabajar de manera articulada con los supervisores, con las direcciones, y nosotros como ETR, como últimos agentes de esta gran política, y lo que fue fluyendo de una manera muy fluida, perdón la redundancia, fue esta articulación de distintos sujetos institucionales y distintas políticas. Entonces, la mesa de acompañamiento surge, ¿no?, de este ciclo de conversaciones con la Dirección Provincial de Educación Superior, la Dirección de Educación Secundaria, el CIE de La Plata, el director del CIE de La Plata, que tuvo un rol fundamental en el diálogo con la inspectora que se acerca al CIE para, después de esa mesa de acompañamiento, pedir un trabajo con la
En esas mesas de acompañamiento, la mayoría sabemos que nuestro rol es acompañar, no es intervenir, digamos, ¿no? Sino que es escuchar, tomar notas, registrar. Entonces, la inspectora se acerca a Javier y pide un acompañamiento. Una inspectora y un inspector. Para trabajar con directores el tema de la centralidad de la enseñanza, que había sido el tema fundamental de esa conversación pedagógica del 23. Entonces ahí los inspectores se acercan con una pregunta después del ciclo, ¿no? Se preguntan, lo que nos plantean a Javier y a mí en el CIE es cómo acompañar, cómo producir cambios en las planificaciones, cómo orientar a docentes hacia otras formas de enseñar. Eso, es decir, ellos habían estado presentes en ese ciclo de conversaciones donde empieza a circular la idea de la centralidad de la enseñanza. Ya venía, pero bueno, se trabaja específicamente con los guiones de la centralidad de la enseñanza, y a la inspectora le queda esta duda de, bueno, ¿y esto cómo se hace en las aulas? ¿Cómo hacemos nosotros como directores para acompañar cambios en las aulas? Entonces ahí se trabajó en el primer, si querés, con los directores se organizaron 2 encuentros. Uno estaba destinado a trabajar la centralidad de la enseñanza, a trabajar sus significados, a trabajar sus sentidos, analizar dónde estaban estas definiciones o conceptualizaciones en los materiales digamos, en los documentos. Y había un segundo encuentro en donde se iba a trabajar, se trabajó los protocolos de acompañamiento, digamos. ¿De qué modo los directores iban a acompañar con un instrumento a los docentes en las aulas? Es decir, ¿de qué manera, frente a este interrogante de cómo hacemos los directores para acompañar a los docentes, para producir cambios reales en las prácticas que mejoren la enseñanza, cómo hacemos? Entonces, de ahí el segundo encuentro se trabajó con la realización de estos protocolos o estos registros o estos instrumentos de acompañamiento, de observación, etc. Entonces ahí se trabajaron con distintas conceptualizaciones que aparecen en los documentos, y a mí me parecía importante trabajar en 3 sentidos, digamos, más allá de las distintas definiciones que aparecen. Una es la idea de, bueno, enseñar más y mejor, y enseñar a todos y a todas. Entonces estaba presente el concepto de inclusión, el de justicia curricular y de la centralidad de la enseñanza como una práctica de intervención. Hay un documento, que ahora no me acuerdo cuál es, creo que es el anexo 1, que dice la centralidad de la enseñanza es intervenir, ¿no? Como los docentes tienen ahí el rol de intervenir para que esto suceda, entonces los directores también tenían que intervenir para que eso sucediera. Y ahí una de las cosas que me gustaría contarles es que yo les preguntaba en el primer momento a los directores era cómo creían, qué era lo que creían que pasaba en sus aulas. ¿No? Una primera pregunta disparadora era, ¿qué creen que pasa en las aulas que ustedes dirigen? Concluso. Y a esa pregunta había una ronda de respuestas y después les sumaba, digamos, ¿qué era para ellos un aula ideal? O sea, ¿qué tendría que pasar en un aula ideal de su institución? Y el tercer momento era, yo les mostraba distintas fotos de distintas aulas para ver en esas fotos, que si después quieren se las paso, ¿cuál era el rol del docente en esas aulas? ¿Qué estaba haciendo el docente en esas aulas? ¿Y qué podían decir de ese docente que aparece? Entonces hay una foto en donde el docente está parado en el medio, otra que está parado en el costado y una alumna leyendo de pie. Hay una biblioteca y después había plazas que se llaman, por ejemplo, como San Martín y Roca, una cosa así.
y plazas con monumentos. Yo les preguntaba si esos creían que eran aulas o espacios educativos, y ahí surgían si eran o no eran espacios educativos, una plaza, una biblioteca, ¿no? Y a partir de ahí trabajamos distintas concepciones acerca de qué era para ellos enseñar, o sea, qué significaba para ellos enseñar. Entonces, como que me fui metiendo, o la propuesta era irnos metiendo de un aula, de qué creían que ellos, qué aulas conducen, qué creen que pasa en sus aulas, qué creen que es un aula ideal en función de las aulas que creen que ellos conducen, y después pensar entonces, bueno, ¿qué es enseñar? ¿Qué tendrían que hacer los docentes de la institución que conducís para enseñar? Y ahí también surgieron algunas cosas. Una de las cosas llamativas es que aparecían un montón de imaginarios o de representaciones acerca de lo que era un aula, y en algunos casos, bueno, en muchos, en casi todos, aparecía la idea del alumno, la obligación, el respeto, ¿no? Y aparecía muy al final, bueno, el tema de clase. De enseñar aparecía como muy al último, de qué pasa, que era un aula. Después, bueno, entonces después trabajamos. Y algunos directores, no todos, tenían la posibilidad de pedir que yo siguiera trabajando con los docentes en la escuela. Luego de ese encuentro con los directores, ellos tenían la oportunidad de decir, bueno, quiero que trabajemos el tema de la centralidad de la enseñanza con los directores, con los docentes. Entonces, surgieron 3 encuentros en las escuelas con docentes de ciencias sociales. Se trabajó el tema de la centralidad de la enseñanza, la inclusión de la justicia popular, la inclusión como también de la mano del concepto de justicia popular. Y en una de las escuelas trabajé muy particularmente cómo, para qué enseñar historia y ciencias sociales. Y quisiera rescatar otro caso más, que de un taller de febrero, el circuito fue al revés, ¿no? De un taller de febrero, la docente le dice a la directora, ¿por qué no me invita a la escuela a hablar sobre la enseñanza de la historia? Entonces fue al revés. Me aceptan y, lo cuento brevemente para finalizar, había una gran, ¿cómo se dice? Un banner sobre Mahatma Gandhi en la entrada de la escuela, era febrero más. Y había en el aula una línea histórica con la historia de una cronología, perdón, con la historia de Ana Frank, que nadie había mirado. Estaba en el aula, pero nadie la vio. O sea, cuando yo pregunté quién trajo este banner que ocupaba toda una pared, nadie sabía decirme cómo estaba la cronología de la historia de Ana Frank en la escuela, en ese aula. Entonces, una de las cosas que salió es que no es lo mismo el tiempo escolar, el calendario escolar, que la planificación sobre el tiempo histórico. No es lo mismo, porque ahí surgió, no, bueno, pero ella está en la unidad 6. Entonces, bueno, pero que esté en la unidad 6 no quiere decir que vos no puedas empezar a pensar el siglo XX desde el inicio de las clases y después cómo desandás, ¿no? Está tan incorporada una mirada tradicional del tiempo histórico, lineal, progresiva, unidimensional, que el hecho de que los estudiantes iban en una semana a pasar por una puerta donde estaba la gigantografía de Mahatma Gandhi, el problema era que eso estaba recién en la unidad 6 y la unidad 6 era noviembre. Entonces, bueno, cómo trabajar, cómo desandar eso de que no es lo mismo el tiempo escolar que el de la planificación. Y fue muy interesante, porque ahí también un docente dijo, pero yo quería ir al Museo del Holocausto, pero los iba a llevar en octubre. Digo, no, llévalos igual ahora en marzo, porque no es lo mismo el tiempo histórico, el tiempo escolar, que la planificación. Entonces, bueno, como tengo que concluir, concluyo aquí. Ya el subtítulo es medio tramposo.
habla de mesas de acompañamiento. No fueron solo mesas, sino mucho más. Trabajamos con mesas de gestión, con mesas de gestión, donde primero, o sea, el tema que apareció era que en los jardines no había escrituras por sí mismos. Sabemos que las escrituras por sí mismos son aquellas escrituras que se realizan en el sistema educativo que están fuera de la norma, que están escritas distintas a como las escribimos los grandes, ¿no? Ahí está Xiomara y Nahuel, de 4 años, que listan frutas para hacer una ensalada y ven que Xiomara no usa prácticamente letras convencionales, pero está escribiendo y está haciendo una producción con sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que fuertemente todas las situaciones de enseñanza están contextualizadas en una práctica social. Los diseños curriculares, tanto el del 2008 como el del 2022, el del 2018 también, denominan el objeto de enseñanza prácticas sociales del lenguaje. Eso es lo que se enseña, pero no se enseñan solo las prácticas sociales del lenguaje, sino también se enseña la escritura y se enseña el lenguaje que se escribe, es decir, a redactar textos, desde el inicio de la escolaridad, que es desde los nenes de 3 años. ¿Bien? ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué hice? Las inspectoras nos pedían que había este problema, que había pocas escrituras por sí mismas, entonces hacer mesas de acompañamiento para trabajar eso en los jardines. Era imposible llegar, estoy grande, tengo kilos de más, llegar a todos los jardines de la ciudad de La Plata, de Berisso y Ensenada, que eran los pedidos. Entonces, fueron situaciones masivas. Fueron encuentros masivos alternados con encuentros. En La Plata se convocó en horario escolar a un directivo y a un docente de sala de 5 de turno mañana, porque los hicimos en turno mañana. O sea que tuve varios encuentros de a 90 personas, porque son cerca de 100 jardines. Entonces no eran masivos. Bien. Sí, que no me acuerdo. Y se les pidió que vengan con las producciones de los chicos y con las intervenciones que habían hecho con esas escrituras de los chicos. Y ahí pongo una frase que voy a leer textual, porque políticamente que a mí me preocupa mucho y lo miro acá al director. Se pretendió recuperar y en muchos casos comunicar por primera vez saberes teóricos y desarrollos didácticos coherentes con el enfoque de alfabetización explicitado en el diseño curricular para el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, vigente desde diciembre del 22, pero que en la dirección inicial lo venimos trabajando desde el 2001. Por lo tanto, no es nuevo. Algo pasa para que nuestras docentes egresen, porque a los CIES van las más nobles, sin tener ningún saber. En la mayoría de los casos, por eso te miro a vos, que sos el director, para que le digas ahora qué pasa esto y a tu colega, sin saber qué piensan los niños sobre la escritura. ¿Está? Bien. Seguimos en la otra. Este no es un tema bobo para los que son de otras áreas tal vez les parezca, pero es interesante tenerlo claro. Bueno, tuvimos muchas reuniones. En el CIE de Ensenada, en la Biblioteca Municipal de Ensenada, en el Jardín 902, en el 905 de La Plata, en el Jardín 901 de Berisso. Seguí con el... Bueno, ahí lo que conté recién. Y también participaron, porque también me lo pide, esto fue un pedido también de la dirección inicial. Entonces, las formadoras, el equipo de formadoras de la dirección inicial, que le toca a Región 1, también las tuve ahí trabajando en estas capacitaciones. Y ahí vemos por qué puse eso, porque hay dos situaciones.
Las abejas de Sala Verde es un folleto precioso para la práctica social divino, pero está escrito alfabéticamente y en realidad está copiado. Entonces, un eje fuerte de la discusión fue: no es lo mismo escribir por sí mismo que copiar. En el otro es un folleto del Jardín 905 de La Plata, precioso, sobre los escorpiones, donde hay escrituras por sí mismos de los chicos. Bien, sí. El desarrollo, como fue lo que puse ahí, bueno, en pequeños grupos analizaron las producciones que trajeron y fue de evolución y discusión difícil, con 90 a veces, pero bueno. Yo me llevé mucho e hice devoluciones después escritas, o sea que no quedó en lo masivo, toco y me voy, sino fue un trabajo muy fuerte, ¿no? Y aparecen estos problemas recurrentes, ¿no? Escasas situaciones de escritura por sí mismos en las actividades habituales, en secuencias y en proyectos, falta de reconocimiento de la relación entre las formas de agrupamiento, la intervención docente y las posibilidades de que niñas y niños construyan conocimiento en interacción grupal. Esto es fuerte y no solo para el área mía, sino para el ambiente natural y social. El conocimiento no se construye solamente en forma individual, sino también se construye en forma grupal. Diferencia entre escribir por sí mismos y copiar, la necesidad de recuperar los propósitos sociales de lectura y de la escritura, porque algo que caracteriza el enfoque, que vuelvo a repetir hace 20 años, y lo tenemos 22, 23 años, en la dirección y en el nivel, es que las situaciones están contextualizadas en propósitos sociales. No trabajamos textos pelados porque sí, no trabajamos tareitas, actividades sueltas. Bien. ¿Por qué las razones de la elección de esta temática? Bueno, fue medio porque es un problema que es objeto de preocupación tanto de la dirección inicial, que se lo transmitió a todas las inspectoras. Bien, seguimos. Se realizaron acompañamientos en sala en los jardines 907 y 904. Entré, intervine, me metí. Y esto que pongo ahí, propuesta didáctica de lectura y escritura, es el dispositivo, una de las páginas del dispositivo de supervisión de las inspectoras de Ensenada. O sea que estas mesas de acompañamiento formaron parte de los dispositivos de supervisión de todas las inspectoras de La Plata, Berisso y Ensenada. Bueno, seguimos. Bueno, el sentido es que discutan entre ellas, reflexionen sobre cómo están trabajando, ¿no? Y el impacto, y traje algunas. ¿Alguien me lo puede leer? Porque no llego a ver. Yo lo leo si querés. Dale, léelo, Diego. De lo observado en los jardines, mayor producción de escritura por sí mismo. Reflexión sobre las estrategias de intervención. Mayor uso de materiales que propician las prácticas de escritura. Ambiente alfabetizador enriquecido. El impacto fue productivo, se vio reflejado en la articulación en la educación primaria, donde se pudo ver el avance en la escritura de los niños y las niñas. Los docentes han dejado de pensar que debe quedar perfecta la escritura de las niñas y niños, volvieron a replantearse qué sentido tiene el abecedario completo en la sala, recuperando los tarjeteros y otros portadores. Se retomó el trabajo de escritura en pequeños grupos, de manera colaborativa. Formadora de la dirección inicial, ¿bien? En las instituciones se observa un cambio sustancial en la construcción del ambiente alfabetizador. Se observan más situaciones de escritura por sí mismo. Como aspectos que aparecen recurrentes en las consultas son las intervenciones docentes al momento del desarrollo de las propuestas. Estos encuentros siempre nos ayudan a reflexionar y a seguir construyendo preguntas. Esto lo agregué hoy, porque me impactó y me parece que es un tema de interés de todos. La Universidad Austral nos invita, podríamos decir, alfabetización más inteligencia artificial, desafíos y oportunidades en Argentina.
auspicia desde la UNESCO hasta el autopercibido Ministerio de Educación, que es Secretaría, Berkeley, que son, bueno, todos los que estamos en superior sabemos quiénes son todas estas gentes. Y Argentinos por la Educación. Pasar a otra planeta. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estuve diciendo recién? Los enfoques desde hace, no sé si habrán visto los que leen los diarios, aunque sea en el telefonito, que hay una avanzada muy grande del enfoque de conciencia fonológica sobre el enfoque que sustenta nuestros diseños. Ese Argentinos, ¿quién puso en centralidad el tema? Esta organización no gubernamental, Argentinos por la Educación, que esto lo saqué de la página, miren, estos son las empresas que les interesa la educación, como diría a lo más grande, ¿se acuerdan? No hay nadie acá más grande. El programa de Neustar y Grondona, a estas empresas les interesa el país. Bueno, a estas empresas les interesa la alfabetización. Son todos bancos, son todos... ¿Por qué les interesará? Yo me hago esta pregunta, yo tengo respuestas. Porque ya, lamentablemente, y me afecta a mí como representante, como formadora de inicial, los dos enfoques en contraposición, estos Argentinos por la Educación, que está integrado por gente que alguna vez fue directora de formación permanente, una de las intelectuales que está. ¿Cómo? Sí, sabemos. Y otros, son conocidos. Estas Argentinos por la Educación proponen el enfoque fonológico. ¿Qué es el enfoque fonológico? Es aquel que no reconoce las ideas de los sujetos, las ideas de los niños, que son distintas a las ideas de los adultos con respecto a la alfabetización. Y pretende, en la visión del sujeto, un sujeto que no sabe nada sobre la escritura, que le enseñamos de cero. ¿Y cómo le enseñamos de cero? Por enseñanza explícita y directa de la relación fonema-grafema. Famoso cuando las abuelitas de ustedes iban a la primaria, el ma. ¿Está? Eso está volviendo como algo moderno y hay intereses, pero además viene con inteligencia artificial y viene con aplicaciones. Y ya hay varias provincias, entre ellas San Luis, que compraron paquetes de aplicaciones para evaluar la lectura de los niños de jardín. Entonces, el problema es que, ¿qué se evalúa? Se evalúa la relación fonema-grafema, si los chicos pueden pronunciar las letras, y se evalúa la identificación de palabras sueltas, el contexto te lo debo, la práctica social te la debo, y se evalúa fluidez lectora. Aquel que lee fluidamente se supone que comprende lo que lee. Yo ahora les puedo leer a ustedes cualquier texto complejo, fluidamente, y no entender nada. Entonces, me parecía interesante cerrar con esto porque tenemos que estar alertas, porque es un problema, es un tema de discusión, no solo de jardín, no solo de las que enseñan a leer y escribir, sino de todos los docentes que formamos a otros docentes. Porque esto es enajenamiento. A ver, a nosotros, ¿quiénes nos bancan a los que estamos en el otro enfoque? Recién estuve con Mirta Torres. Sí, nos bancan los docentes de la provincia de Buenos Aires, nos bancan las universidades, algunas, no nos bancan las fundaciones que tienen detrás a estos señores. Nada.